En esta ocasión hablaremos de estadística y medidas de tendencia central. Pero antes de empezar, vamos a repasar algunos conceptos básicos. La estadística se ocupa de la recolección, agrupación, presentación y análisis e interpretación de datos. Entonces podemos decir que la estadística es un método científico que pretende sacar conclusiones a partir de las observaciones hechas. En términos generales, busca las características típicas de un grupo de datos. Las medidas de tendencia central generalmente corresponden a valores que se encuentran en la parte central de un conjunto de datos. Entre ellos tenemos la media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética es lo mismo que el promedio y se representa con el siguiente símbolo. La moda es el dato que más se repite y lo conocemos con este símbolo. La mediana es el valor central de los datos y lo reconocemos con el siguiente símbolo. Existen dos maneras de calcular estas medidas de tendencia central. Puede ser en datos no agrupados o en datos agrupados. Vamos a descubrirlo. Ejemplo para datos no agrupados. Partiendo de que la identidad nacional debe entenderse como un valor agregado a nuestra condición de venezolanos, se le preguntó a un grupo de 7 niños qué símbolos patrios y naturales conocían. El primer niño dijo que conocía 6, el segundo 3, 5, 4, 6, 3 y por último 6. El primer paso, luego de recolectar los datos, es calcular la media aritmética. Para ello, sumamos todos los datos de la siguiente manera. 6 más 3 más 5 más 4 más 6 más 3 más 6, lo que es igual a 33. Ahora, como queremos calcular la media aritmética, que es lo mismo que el promedio, vamos a dividirlo entre 7, porque 7 es el total de niños, lo que me da como resultado 4,71. Es decir, que la media aritmética es de 4,71. Ahora vamos a calcular la mediana y para ello tenemos que ubicar los datos de menor a mayor, así. Ahora que están ubicados de mayor a menor, tenemos que ubicar el dato central y lo hacemos de esta manera, eliminando uno de la izquierda y uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda y uno de la derecha. De esta manera voy a ubicar el número que está en el centro. Entonces decimos que la mediana es igual a 5. Ahora vamos a calcular la moda, que es el dato que más se repite. Como podemos observar, el dato que más se repite es el 6. Entonces decimos que la moda en este caso va a ser el número 6. Ejemplo para datos agrupados. Primero organizamos y analizamos los datos. Partiendo del ejemplo anterior, tenemos los siguientes datos. Ahora debemos agruparlos en una tabla de distribución de frecuencia. Pero, ¿qué es una tabla de distribución de frecuencia? Es una representación organizada de un conjunto de datos y sus elementos son variable, que es la característica de la situación o del sujeto en estudio. Para nuestro ejemplo, la variable sería los símbolos patrios. Frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repiten los datos de la variable. Y frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta de un dato con la acumulada de los datos anteriores. Ahora organizamos los datos de la siguiente manera: 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a ver cuántas veces se repite la variable. En el caso del número 3 se repite 2 veces, el 4 se repite una vez, el 5 una vez y el 6 3 veces. Para determinar el total de la frecuencia absoluta, los sumamos y nos da como resultado 7. La frecuencia acumulada la determinamos de la siguiente manera. Siempre la primera columna va a ser el mismo número de la frecuencia absoluta. En este caso, el número es 2. Luego, para determinar el segundo dato, debemos sumar la frecuencia acumulada anterior con el siguiente dato de la frecuencia absoluta. Así, 2 más 1, 3. Para conseguir la siguiente frecuencia acumulada, sumamos
3 más 1, 4. Y ahora sumamos 4 más 3, 7. Para completar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Ya que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia, vamos a calcular la media aritmética. Para ello debemos hacer lo siguiente: 3 por 2 más 4 por 1 más 5 por 1 más 6 por 3 entre 7, que corresponde al número de niños, lo que me da como resultado 33 entre 7. Entonces podemos decir que la media aritmética es igual a 4,71. Para calcular la mediana, dividimos el total de datos entre 2 y buscamos el valor de la frecuencia acumulada más cercana, que sea mayor a ese resultado. En este caso nuestro total es 7 y lo dividimos entre 2, dando como resultado 3,5. La frecuencia acumulada más cercana mayor a 3,5 es 4. Como esta frecuencia corresponde al dato 5, nuestra mediana es 5. En una tabla de distribución de frecuencia, el dato que más se repite o que tiene mayor frecuencia se llama moda. En nuestro ejemplo, la moda va a ser igual a 6.